Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente increíble y que es tu copyright N listos para sumergirnos juntos, una vez más en el fascinante y admitámoslo, a veces adictivo mundo de las telenovelas turcas. Ese universo paralelo lleno de pasión superíndice 3N desbordante, intrigas palaciegas, romances prohibidos que nos hacen suspirar, y por supuesto esos dramas que nos dejan al borde del asiento, rogando por mu. Hoy vamos a desentrar más menos a un tema que ha estado resonando en los mentideros de la farándula turca, una conversación superíndice 3N que ha encendido las redes sociales y que, seamos sinceros, a todos nos ha picado la curiosidad. Vamos a hablar de un tema que afecta directamente a dos de las estrellas rutilantes del firmamento turco, dos nombres que han conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Vamos a analizar a fondo una confesión superíndice 3N reciente de Kerem Bürsin, una declaración superíndice 3N que ha desatado todo tipo de especulaciones y que nos obliga a explorar un posible dilema amoroso que el actor pudo haber enfrentado. Porque amigos la vida real a veces imita al arte, o quizás en este caso, es el arte el que se inspira en la vida. Sea como fuere, la línea que separa la ficción superíndice 3N de la realidad se vuelve cada vez más difusa cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y rumores, quiero pedirles un favor enorme, un gesto que significará el mundo para mu. Si eres nuevo por AQ y te apasionan las series turcas tanto, o incluso que a mu, te invito cordialmente a que te suscribas a mi canal. AQ encontrar análisis profundos, noticias de última hora, curiosidades inesperadas, debates apasionados y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N compartida. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tu apoyo es el motor que impulsa este canal y significa el mundo para mu. Ahora damas y caballeros, abro superíndice 3 chense los cinturones, prepúrense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a sumergirnos en el centro del Uraku, NY a desentrar más menos el misterio que se esconde detrás de la confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin. ¿Será cierto que el galu, N turco dudu superíndice 3 entre Hande Erupar Rafael y otra mujer? ¿Qué copyright implicaciones tiene esto para el futuro de las series turcas, para la percepción superíndice 3N de los fanáticos y, lo más importante, para el bienestar emocional de los involucrados? Vamos a descubrirlo juntos, paso a paso, con lupa y sin miedo. El nombre de Kerem Bürsin es sinu superíndice 3 nimo de éxito en la industria del entretenimiento turco. Actor de talento innegable, productor visionario y modelo de renombre internacional, este galu, N ha conquistado corazones alrededor del mundo gracias a su carisma arrollador, su profesionalismo intachable y por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero ese ayu de su físico escultural y su sonrisa cautivadora, Kerem es un profesional dedicado, un trabajador incansable que ha participado en una amplia variedad de proyectos exitosos, demostrando su versatilidad y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Sin embargo, si hablamos de papeles IQ superíndice 3 Nikous, de personajes que definen una carrera y que quedan grabados a fuego en la memoria colectiva, su papel ese emblemúltico, y el que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional, fue sin duda alguna el de ser Cambolat en la exitosísima serie Senu con diéresis al cap. Un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones, que Kerem supo interpretar a la perfección superíndice 3N, mostrando su talento actoral en toda su dimensión superíndice 3N. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que a primera vista podrá parecer una historia sencilla y predecible. Pero al igual que muchas otras series turcas, esconde una profundidad emocional y una complejidad narrativa que la hacen irresistible. La serie narra la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista con grandes más menos y un espíritu indomable, y Ser Cambolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, un tanto frío y distante al principio, un hombre obsesionado con el control y la perfección superíndice 3N. Su encuentro aparentemente casual los lleva a firmar un peculiar contrato, una farsa que cambiará sus vidas para siempre. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses, a cambio de que con diéresis copyright él le pague su beca universitaria, permite copyright dole cumplir sus aspiraciones a cada copyright micas. Lo que comienza como una simple estrategia comercial, una transacción superíndice 3N frua y calculada, pronto se transforma en una relación superíndice 3N llena de pasión superíndice 3N desbordante, complicaciones inesperadas y momentos inolvidables que nos hacen reír, llorar y suspirar al mismo tiempo.
En esta serie Kerem compartió superíndice 3 protagonismo con Anderu Parrafoel, una actriz igualmente talentosa y hermosa, una mujer con una presencia escu copyright nica magnu copyright tica y una capacidad innata para conectar con el público. La química entre ambos en la pantalla era innegable, tan palpable y poderosa que traspasó superíndice 3 la barrera de la ficción superíndice 3n y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3n real, un romance de cuento de hadas que Aqualatirmu, SRU, pido los corazones de millones de fanúlticos alrededor del mundo. Los fanúlticos de la serie estaban extasiados, eufu superíndice 3 ricos, viviendo un sueño más menos o hecho realidad. Edser era la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3n del amor verdadero, un cuento de hadas moderno que se acua realidad ante sus ojos. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Kerem y Ande era analizado, celebrado y compartido en las redes sociales, alimentando la ilusión superíndice 3n de que el amor que veíamos en la pantalla era tan real y perfecto como parecua. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la historia de amor entre Kerem y Ande no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Después copyright S de un tiempo juntos, la pareja decidió superíndice 3 tomar caminos separados, poniendo fin a su relación superíndice 3n sentimental. La noticia causó superíndice 3 un gran revuelo entre los fanúlticos, quienes aún a día de hoy siguen especulando sobre las razones de su ruptura, buscando respuestas en cada entrevista, en cada publicación superíndice 3n en redes sociales, intentando comprender qué copyright fue lo que salió superíndice 3 mal. Y aquí, precisamente, es donde entra en juego la confesión superíndice 3n de Kerem, la chispa que ha encendido este debate y que nos ha traído hasta aquí. En una reciente entrevista, cuyo contexto específico aún se encuentra bajo análisis, el actor admitió superíndice 3 que en algún momento de su vida, dudó superíndice 3 entre Anderu Parrafoel y otra mujer. No reveló superíndice 3 la identidad de esta otra persona, manteniendo el misterio y alimentando aún las especulaciones, pero sus palabras fueron suficientes para desatar una ola de rumores, teorías conspirativas y debates acalorados en las redes sociales. ¿Qué copyright N es esta misteriosa mujer que puso en jaque la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande? ¿Qué copyright cualidades poseía que hicieron dudar a Kerem, un hombre que parecua tan enamorado de Ande? Y CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esta indecisión superíndice 3n, esta sombra de duda, a su relación superíndice 3n con Ande contribuyendo posiblemente a su eventual ruptura? Son preguntas que por el momento no tienen una respuesta definitiva, preguntas que solo Kerem Bürsin podrá responder, si Asu lo deseara. Pero ese ayud del chisme fúcil y la especulación superíndice 3n sensacionalista, esta confesión superíndice 3n nos invita a reflexionar sobre la complejidad intrínseca de las relaciones humanas. Todos hemos dudado alguna vez, todos hemos sentido la atracción superíndice 3n hacia diferentes personas al mismo tiempo, todos hemos experimentado la confusión superíndice 3n y la incertidumbre que a veces acompaña más menos al amor. Lo importante en este contexto es ser honesto con uno mismo y con los demures, y tomar decisiones que nos hagan felices, aunque a veces eso implique tomar caminos difíciles, dolorosos y que no siempre son comprendidos por los demures. Ahora, para entender un poco mejor la situación superíndice 3n, para colocar esta confesión superíndice 3n en un contexto amplio, quiero analizar otra serie turca donde los dilemas amorosos, las encrucijadas emocionales y las decisiones difíciles son el pan de cada día, Awik Memnu. Esta serie, que se emitió superíndice 3 originalmente entre 2008 y 2010, es un drama romántico que ha roto RU copyright codes de audiencia en Turquía y en muchos otros países, convirtió copyright 2 en un fenómeno superíndice 3 menocultural. Awik Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa, atormentada por la infidelidad de su padre, que decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella, buscando seguridad de con un superíndice 3 mica y un escape de su pasado. El matrimonio aparentemente perfecto y basado en la conveniencia, pronto se ve amenazado por la aparición superíndice 3n de Belul Aznedar, el sobrino atractivo y mujeriego de Adnan, un joven seductor que despierta la pasión superíndice 3n y el deseo reprimido de Biter. Biter y Belul se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro y comienzan una relación superíndice 3n apasionada y peligrosa, que pondrá en riesgo la estabilidad de toda la familia Ziyagil y que tendrá consecuencias trágicas. Esta serie es particularmente relevante para nuestro tema porque explora de manera cruda y realista los dilemas morales y emocionales que surgen cuando la pasión superíndice 3n y el deseo chocan frontalmente con las convenciones sociales, las obligaciones familiares y los CEU superíndice 3 digos de honor.
Biter se debate constantemente entre su amor prohibido por Belul y su deber como esposa de Adnan, atrapada en una red de mentiras, secretos y traiciones. Belul, por su parte, lucha contra su conciencia y su lealtad hacia su Tuo, atormentado por el remordimiento y la culpa. Al igual que Kerem Bürsin en la vida real, aunque en un contexto completamente diferente y con una intensidad dramática mucho mayor, los personajes de Awik Memnu se enfrentan a decisiones difíciles y consecuencias devastadoras. La serie nos muestra que el amor, por muy intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y que a veces, las decisiones que tomamos, impulsadas por la pasión superíndice 3N o la ambición superíndice 3N, pueden tener un impacto irreparable en nuestras vidas y en las de los DMUS. Otro ejemplo de serie turca donde los personajes se enfrentan a dilemas amorosos complejos y a situaciones límite es Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que narra la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven de origen humilde, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. Kemal y Nihan se aman profundamente, desafiando las barreras sociales y culturales que los separan, pero su relación superíndice 3N se ve truncada por las intrigas de Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y despiadado, obsesionado con Nihan, quien la obliga a casarse con con diéresis copyright L, utilizando el chantaje y la manipulación superíndice 3N. Aún más menos os despu copyright S, Kemal regresa a Estambul, transformado en un exitoso ingeniero, con sed de venganza y dispuesto a todo para recuperar a Nihan y destruir a Emir. Kara Sevda es una serie intensa y emocionalmente cargada que explora temas universales como el amor, la venganza, la ambición superíndice 3N desmedida y la injusticia social. Al igual que en Awik Memnu, los personajes de Kara Sevda se enfrentan a dilemas morales y emocionales que los obligan a tomar decisiones desgarradoras. Nihan se debate constantemente entre su amor por Kemal y su deber como esposa de Emir, atrapada en un matrimonio sin amor y sometida a la voluntad de un hombre cruel y manipulador. Kemal, por su parte, lucha contra su deseo de venganza y su anhelo por recuperar a Nihan, consumido por el dolor y la frustración superíndice 3N. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra que el amor verdadero, a pesar de su fuerza y su pureza, a veces no es suficiente para superar los obstáculos impuestos por el destino o por las circunstancias, y que las decisiones que tomamos, por difíciles que sean, pueden tener consecuencias irreversibles a largo plazo. Al igual que Kerem Bürsin en la vida real, los personajes de Kara Sevda se ven obligados a tomar decisiones cruciales que cambian el rumbo de sus vidas y que definen su destino. Finalmente, para aún más menos añadir un poco de variedad y aligerar un poco el tono, quiero mencionar la serie Erkenci Kuay. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanemain, una joven show más menos adora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado impuesto por su familia. En la agencia, Sanem conoce a Can David, el hijo mayor del dueu más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre, que regresa a Estambul despu copyright S de aún más menos os viajando por el mundo. Sanem y Can se sienten inmediatamente atraídos el uno por el otro y comienzan una relación superíndice 3N llena de aventuras, malentendidos CU superíndice 3 micos y momentos inolvidables que nos hacen reír a carcajadas y suspirar de amor. Aunque Erkenci Kuay es fundamentalmente una comedia, también Copyright N aborda temas importantes como la importancia de seguir tus sueños más menos os, la lucha por la independencia personal y la superación superíndice 3N de los obstáculos. Sanem se enfrenta a dilemas morales y emocionales a lo largo de la serie. Debe decidir entre seguir las expectativas de su familia, que esperan que se case con un pretendiente que no ama, o perseguir sus propios sueños más menos os y aspiraciones profesionales. Debe elegir entre la seguridad de un matrimonio arreglado y la incertidumbre de una relación superíndice 3N con Can, un hombre que desafía sus convenciones y que la impulsa a ser la mejor versión superíndice 3N de su misma. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra que incluso en las comedias románticas ligeras y desenfadadas, los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y que el camino hacia el amor verdadero no siempre es fácil ni exento de obstáculos. Al igual que Kerem Bürsin en la vida real, los personajes de Erkenci Kuay deben tomar decisiones que impactan sus vidas y las de los DMUS, enfrentando las consecuencias de sus actos y aprendiendo de sus errores. En resumen, a lo largo de este vídeo, hemos explorado la confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre haber dudado entre Hande Parrafoel y otra mujer, y hemos analizado brevemente 3 series turcas donde los personajes se enfrentan a dilemas amorosos complejos y a decisiones difíciles.
A Trabu Copyright S de estos ejemplos, hemos visto que el amor no siempre es un camino de rosas y que las decisiones que tomamos, impulsadas por la Passiu superíndice 3n, la Ambiciu superíndice 3n o el deber, pueden tener consecuencias a largo plazo. La vida, al igual que las series turcas que tanto amamos, es llena de drama, Passiu superíndice 3n desbordante, momentos de incertidumbre y finales inesperados. Espero sinceramente que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado algo en QU Copyright pensar. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n al respecto. QU Copyright piensan de la confesión superíndice 3n de Kerem Bürsin. ¿Creen que fue honesto al revelarlo o que simplemente buscaba generar controversia? ¿Conocen las series que menciono Copyright? ¿CUL es su serie turca favorita y por QU Copyright? ¿QU Copyright otros dilemas amorosos recuerdan de sus series favoritas? Du Copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle me gusta si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis Superíndice 3 y más aventuras en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima. Besos y abrazos virtuales.